Les invito a que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 4. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 4. Posteriormente estaremos pasando al capítulo 14, pero vamos a leer primero capítulo 13, verso 1 al 4. Dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio el poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Nos vamos al capítulo 14 y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y dice así: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra, Señor, es poderosa, es bendita, limpia, transforma, convierte el alma. Señor, te ruego que me ayudes a exponerla con claridad, con sencillez, Señor, y que bendiga vidas, Señor. Bendice aquel corazón que vino, Señor, sediento de una palabra tuya, Señor. Confórtale, abrázale, ministrale esta mañana. En el precioso nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Quiero hablarte esta mañana el tema: cuando Dios pone cántico nuevo en nuestras bocas. Cuando Dios pone cántico nuevo en nuestras bocas. Toda esta semana hemos hablado de adoración. El tema ha sido la adoración. Los 30 minutos más poderosos del día, de lunes a sábado, el tema es o fue adoración. El miércoles por la noche el tema fue adoración, y hablábamos de que Dios no tiene ningún problema egocéntrico que está pidiendo que le adoren, sino que en la adoración el mayor beneficiado es el adorador. Dije que en la adoración el mayor beneficiado es el adorador, porque Dios es un ser inmutable. Él no cambia. Y esto nos lleva a entender que si nosotros no le adoramos, Él sigue siendo Dios, todopoderoso, omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Él sigue inalterable, a Él no se le quita nada. Pero si nosotros no adoramos, la adoración es la conexión que nos conecta, disculpándome la redundancia, nos conecta a la fuente de vida.
Y al adorar nos conectamos a la fuente de vida y la fuente de vida se derrama sobre nosotros y somos bendecidos. El adorador es el principal beneficiado de la adoración. Y eso es lo que estábamos hablando. Ahora, cuando Dios pone cántico nuevo en nuestra boca, el libro de Apocalipsis está lleno de unos cuadros maravillosos de adoración y entendemos, para entender esto de cuando Dios pone cántico nuevo en nuestra boca, debemos entender primero que el ser humano ha sido creado con una necesidad de adorar. Y el hombre, la mujer, el ser humano caído, cuando no adora a Dios, termina adorando otras cosas. Dije que el ser humano caído, cuando no adora a Dios, termina adorando otras cosas. Termina adorando ídolos, termina adorando demonios, termina adorándose a sí mismo, termina adorando a su trabajo, sus títulos, sus posesiones, a una persona, a un hijo, a una hija. Pero algo tiene que sustituir el objeto de adoración que debería de ser al Dios vivo y verdadero. ¿Me estoy explicando acá? Entonces, en esa necesidad de orar, al hombre caído Satanás lo engaña dándole objetos de adoración falsa. Y aquí en el Apocalipsis capítulo 13, leemos pues de la adoración falsa, y las cosas están muy mal en la tierra en la época escatológica futura de la que nos habla que sucederán estas cosas. Y la humanidad está siendo severamente afectada por los juicios de Dios, y cuando las cosas se escapan de nuestra capacidad de raciocinio, cuando las cosas escapan de nuestra fuerza y que nosotros no podemos arreglar las cosas y solucionarlas, buscamos a alguien o algo que nos ayude. Inevitablemente terminamos adorando. Y entonces Satanás provee el objeto de la adoración en lo que se presenta aquí como la bestia. Y dice que nos describe la bestia. En el versículo 3 dice: una de sus cabezas como herida de muerte tenía la bestia, pero su herida mortal fue sanada. Y mire lo que dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y el versículo 4, terminaron adorando. Y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? En el capítulo 12 de Apocalipsis se nos dice claramente que el dragón es la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás. Terminaron adorando al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Y decían en su adoración: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Poniendo por encima al anticristo y a Satanás mismo. Una adoración diabólica tremenda y tremendamente falsa. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? La adoración falsa es promovida por la imitación. Si usted va a Apocalipsis capítulo 17, en Apocalipsis capítulo 17
encontramos el versículo 8 y fíjese la bestia. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será, o sea, y le adorarán, ¿verdad? Pero note el título que le dan: era y no es y está para subir. Es una imitación de aquel que era, que es y que ha de venir, de Cristo. Estamos hablando de una imitación, porque la adoración falsa se fundamenta muchas veces en la imitación. En el versículo 11 se vuelve a repetir el mismo título del mismo capítulo 17, verso 11, y nos dice: la bestia que era y no es también el octavo. Es el título, es una imitación del que era, que es y que ha de venir, de Cristo. La herida mortal de espada, ahí se describe en el capítulo 17 también. Es una imitación de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Todo es una imitación. Es muy común ver en las religiones actuales estar mirando siempre una actividad de adoración, imitando a la adoración genuina, a la adoración verdadera. Cantan nuestros cánticos, hablan como todos los ministros de Dios, e incluso no solamente cantan, sino que también oran, y hasta hablan en lenguas. Adoración falsa, y está promovida por la imitación. No solamente está promovida por la imitación, está promovida por el engaño. Está promovida por el engaño. Y si vamos al capítulo 13 de Apocalipsis, la herida mortal de la bestia fue sanada, y dicen: ¿quién como la bestia? ¿Quién va a poder luchar contra la bestia? Y adoraron a la bestia. ¿Por qué? Porque se fueron engañados. Apocalipsis 13, verso 12 en adelante nos dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Engaño. También hace grandes señales. Sigue. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y ahí vemos, ahí dejamos la lectura por un momento. Solo lo que pretendo es que te des cuenta cómo la adoración falsa siempre es promovida por la imitación, por el engaño, pero también, aparte de estar promovida por la imitación y el engaño, está promovida por el temor, porque la lectura continúa ahí donde estamos. A ver, se me movió aquí. 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen.
y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender. O sea, la adoración falsa siempre está promovida por el engaño, por la imitación, pero también por el temor y por la amenaza. Si dejas la religión en la que se te inculcó, te vamos a desheredar. Sí, por la amenaza, por el temor. En esto es bien sabido en nuestra región, en nuestro propio folclore, en nuestras propias costumbres. Ahora mismo, en estos tiempos de Cuaresma, personas que practican este tipo de costumbres, de contis, de fariseos, todo ello, y que han conocido el mensaje de la palabra de Dios, las buenas nuevas del Evangelio, en su fuero más íntimo saben perfectamente bien que lo que se les ha dicho es la verdad, y saben y están convencidos de la verdad, pero no abandonan sus prácticas ni sus costumbres porque tienen miedo. Porque tienen miedo que sus deidades a las que ellos adoran les castiguen, les hagan daño, o a ellos, a sus familias, les vengan cosas malas. La misma comunidad les amenaza. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, porque siempre la adoración falsa va acompañada de la imitación, el engaño, el temor, la amenaza. Puede haber un día en la adoración verdadera en que por alguna razón no adoraste, la agenda te la saboteó, cualquier situación en el día, pero vives por gracia y sabes que Dios te sigue amando. No hay temor, dice la Escritura, en el amor no hay temor, pero aquí en la adoración falsa sí hay temor. Un adorador de la Santa Muerte no puede dejar a dicho ídolo porque tiene miedo que tal ídolo tome represalias contra él, contra su familia. Y de hecho hay gente que ha experimentado cosas paranormales en su vida porque han intentado o le han fallado a esa deidad, porque detrás de ellos no entienden que hay un poder espiritual engañoso, el cual Cristo con su poder y su sangre derramada en la cruz lo quebranta. Pero así es la adoración engañosa, pero mentirosa, la adoración falsa. Pero vamos a la adoración, cuando Dios, a la verdadera adoración. En el capítulo 14, versículo 1 dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ellos no tienen 666, ellos tienen el nombre del Cordero y del Padre. Aleluya. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y como la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. La adoración verdadera, la adoración verdadera. Esto es maravilloso porque
dice que estos 144,000 en el versículo 3 cantaban un cántico nuevo. Yo me puse a pensar, a estudiar, a analizar por qué nadie podía aprender el cántico. Y reconozco que necesita más trabajo hermenéutico, de investigación, de interpretación, pero una respuesta es porque es un cántico nuevo. Por eso nadie lo puede aprender, porque es un cántico nuevo. Y es un cántico nuevo y que solamente lo canta una comunidad que, como ya lo dije, tiene una experiencia en común. Es un grupo de 144,000, pero que tienen una misma experiencia. Y el cántico les es fácil y les es familiar. Y por eso ellos lo cantan y los demás no. Y los demás no lo podían aprender, el cántico. Hablando del cántico nuevo, para que se comprenda esto, el día que Moisés saca a Israel de Egipto y lo va conduciendo hacia la tierra prometida, y llegan al punto del Mar Rojo, y frente a ellos tienen el Mar Rojo, y a un lado están las ciudades enemigas egipcias de Pi-Hariot y de Baal-Zephón, y detrás de ellos a los ejércitos de Faraón. Y no tienen escapatoria, están en un callejón sin salida. Y Dios le dice a Moisés: no clames a mí, levanta la vara. Y Moisés levanta la vara, y entonces el mar se abre en dos. Y el pueblo de Israel empieza a marchar en seco por el mar, y la nube de la gloria de Dios se aparta de Israel y se pone entre el pueblo de Israel y los ejércitos enemigos de Faraón. Y mientras que a Israel le da luz, a Egipto le da tinieblas, y así el pueblo de Israel logra cruzar en seco el Mar Rojo. Y cuando Egipto mira esto, la nube se levanta, Egipto intenta meterse al mar para cruzar por donde Israel cruzó. El mar se les viene encima y los ahoga a todos, y entonces Israel tiene una grande victoria, una victoria gloriosa, sobrenaturalmente indiscutible. Y como acto de aquella acción poderosa de Dios, María tomó panderos con las doncellas de Israel y empezaron a entonar cántico nuevo, diciendo: echó a la mar al jinete y al caballo. Y empezaron a exaltar las grandezas y las maravillas de Dios con un cántico nuevo, inspirado en ese momento por la acción gloriosa de Dios, por la intervención sobrenatural, poderosa y maravillosa de Dios. Un cántico nuevo brotó ahí en ese momento. Aleluya. En el libro de los Salmos, en el Salmo 40, el rey David dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué bonito, ¿verdad? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y luego dice enseguida:
y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Él estaba desesperado, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo no sé si alguna vez usted ha caminado por lodo cenagoso, pero yo he caminado en lodo cenagoso en las marismas del Ciari, con el lodo, el fango, casi a la cintura, queriendo salir y la marea subiendo. Y hay una gran diferencia que sientes cuando ya sales del lodo cenagoso y caminas por un lugar, por una superficie sólida. Y Dios hizo un cambio en David y lo sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y puso sus pies sobre peñas. Se sintió ligero. Y enseguida dice el versículo 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Cuando Dios interviene en tu vida, tú conoces a Dios, tú sabes quién es Dios, porque Él te salvó, Él perdonó todos tus pecados, Él está de tu parte. Y estás enfrentando un momento duro que metafóricamente lo puedes comparar como un pozo de desesperación. Más de una vez usted y yo hemos estado con ese sentimiento, como estar en un pozo desesperante, como estar caminando en lodo cenagoso, y conocemos a Dios y clamamos a Dios y buscamos la presencia de Dios y le adoramos y confiamos en Él y pacientemente esperamos, y luego llega el momento que Él inclina su oído. Él inclina su oído y escucha tu clamor y te saca del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y pone tu pie sobre peña y pone un cántico nuevo. Vienen unas letras nuevas a tu vida para adorar de acuerdo a la experiencia que viviste. Con una letra nueva, con un cántico nuevo, adoras a Dios. No sé si me estoy explicando acá con esto. Entonces pone un cántico nuevo en tu boca, y con ese cántico nuevo tú le alabas, tú le adoras. Adoración genuina, adoración verdadera, adoración poderosa, adoración cuyas letras de tu adoración se fundamentan en los actos de misericordia de Dios a favor tuyo. Y aquel cántico produce un impacto en otros. Esto lo oirán muchos y confiarán y temerán y confiarán en Jehová. Pero eso sucede en la adoración genuina, verdadera, no en la adoración falsa. Aleluya. Salmo 33:3: cantadle cántico nuevo, háganlo bien, tañendo con júbilo. Salmo 96:1: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cántenle un cántico nuevo. Salmo 98:1: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Aleluya. Hace algunos años atrás, nosotros teníamos un viaje para Ciudad Juárez a un evento juvenil andino nuevo. Ya teníamos el viaje, teníamos los presupuestos para el viaje, muy limitado, por cierto, era nuestro viaje. Estaba yo un poquito preocupado, decía, tenemos que cuidar mucho porque vamos muy limitaditos. Y llegó ese día, un día por la mañana antes del viaje, mi suegro, y nos dijo: me saqué la lotería.
y me dijo: vamos a Navojoa, acompáñame a Navojoa para cobrar los billetes. Y yo le dije, encantado de la vida, suegrito, vamos, yo lo acompaño. Y nos fuimos, hermanos, y cobramos el dinero, nos vinimos. Parte pues él puso en el banco, pero traía efectivo, y me dio un billetote a mí, y le dio un billetote a mi esposa, y le dio un billetote a cada uno de mis hijos. Y dice: bueno, pues ya me voy porque tengo cosas que hacer, y pues que le vaya bien, suegrito. Y se fue. Y cuando ya se fueron ellos y cerré la puerta y me quedé solo con mi esposa, ¿qué cree que hice? Me volví y cantando lo que se me... Cántico nuevo. Dios hace eso. Por eso es que yo le llamo esta palabra cuando Dios pone cántico nuevo en tu boca. Porque lo que tú estás enfrentando ahora, lo que tú estás pasando ahora, ahí iglesia virtual, ahí en casa, lo que tú estás enfrentando ahora, déjame decirte que Dios de eso quiere producir cántico nuevo. Él quiere intervenir en tu situación, Él quiere intervenir en tu historia, en esa lucha, en esa prueba, en esa necesidad de enfermedad, en esa necesidad económica, de trabajo, lo que sea el resultado. Si tú adoras, es cántico nuevo, es cántico nuevo. Que lo vean muchos y teman a Dios y confíen en Dios por lo que Él hizo en ti. Esta semana yo tuve muchos motivos de cántico nuevo y letra para cántico nuevo. Un comunicado que nos mandó Carlos Hinojos de Ciudad Juárez, por quien orábamos por cáncer en su vientre, cáncer alojado en su páncreas, vesícula y hígado. El tumor desapareció y solamente quedaron 3 heridas en el hígado, 2 de ellas secándose y la otra reduciéndose. Cáncer desaparecido. ¿Y cuál es? No fue cáncer. No, cántico nuevo, emocionarme porque Dios había intervenido sobrenaturalmente, echó a la mar al jinete y al caballo, ahogó a los ejércitos de Faraón. Mi Dios volvió a abrir el mar nuevamente y volvimos a tomar los panderos otra vez y a cantar: echó a la mar al jinete y al caballo. Y luego se comunica hermana Silvia Niebla diciendo: dieron de alta a mi hermano, está fuera de peligro. Cántico nuevo. Y luego supimos que ya Cuauhtémoc, que estaba bien, que Yejo está. Cántico nuevo, cántico nuevo. Y yo cantaba cántico nuevo y los demás no lo podían cantar porque solo yo lo sabía. Porque solo yo lo sabía. Aleluya. Y eso es lo que pasa cuando enfrentas pruebas, cuando enfrentas luchas, cuando enfrentas lo que enfrentas, y luego Dios atiende tu clamor e interviene a tu favor. Y cántico nuevo. ¿Qué está cantando la hermana? No le entiendo, pero ella sí se entiende, porque ella sabe lo que pasó, ella sabe lo que sucedió. ¿Y qué sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Que intervino el Dios de la gloria. Ponte de pie y adora conmigo. Ponte de pie y alaba conmigo.